Hey binario, mi nombre es Axel Romero y estoy muy contento de que te encuentres en este video. Si le diste clic es porque te interesa que en tu ticket no aparezcan productos repetidos. ¿Qué sucede? Cuando tú levantas un pedido y por ejemplo dicen se está llevando chiles toreados jalapeños y dices se está llevando 2, luego insertas otro producto, se está llevando ahora chiles toreados manzanos, se está llevando 1. Y así vas agregando productos, pero de pronto a lo último te dice, hey, también quiero otros 2 de jalapeños. Entonces tú lo vuelves a ingresar y entonces eso se guardaría como duplicado. Entonces aparecería en el ticket algo como 2 jalapeños y luego hasta abajo 2 jalapeños. Pero en un ticket normal, o bueno, lo común es que te lo agrupe. Es decir, si llevaste primero 2 jalapeños y luego al final te dijo quiero otros 2 jalapeños, te lo integre en una sola línea y diga jalapeños 4, cantidad de 4 y bueno, multiplicado por el precio. Así como lo estás viendo aquí, esto es lo que vamos a lograr. Me ha llevado bastante tiempo encontrar la solución, pero recuerda que estoy compartiendo aquí contenido que te aporte, ¿ok? No solamente por compartir y llenarte de videos, simplemente es porque cuando ya tengo la solución, entonces ahora sí grabo para ti, para que el contenido sea lo mejor posible, ¿ok? También estoy aperturado a que tú me digas, hey Axel, lo pudiste hacer de esta manera o yo ya tenía la solución. Eso de verdad también me hace crecer bastante. Aquí el único límite es pues la imaginación. Recuerda que lo que yo te estoy dando como solución no es la única solución. Me he encontrado con otras personas que me dicen, hey Axel, lo hago de esta manera y yo también estoy muy contento porque luego ahí en los comentarios les digo, hey, sí es una mejor forma, pero ya no regrabo el video porque bueno, estoy súper saturado y además es todo un proceso grabar y estar aquí en este video, así que disfruta mucho este video porque cuando yo los grabo de verdad también los disfruto bastantes. Si quieres tener una conversación más cerca conmigo, sígueme en Instagram, estoy ahí como _mundo binario y de pronto puedo tardar, pero recuerda que siempre estoy contestando. Me hace muy feliz saber de dónde me ves, cuál es tu emprendimiento, muchísimas cosas que tú me quieras compartir. Bueno, también suscríbete, ya he visto que has estado por aquí y bueno, ya es momento que te suscribas, también que me regales un like para hacerme saber que el contenido que hago, así como lo disfruto, pues también tú lo estás disfrutando. Y algo que te he pedido últimamente, aprender, aplicar, replicar. Vayamos a la computadora. Comencemos, mis binarios. Para eso vamos a quitar las validaciones del video anterior. Recuerdas que en Order ID colocamos este Data Validity, lo vamos a eliminar porque entonces no nos va a permitir agregar incluso más productos, más de 3 no nos va a dejar y eso no queremos. Vamos a darle Save y también vamos a ir a configurar, ¿ok? Los productos. Recuerda que no te permitía seleccionar productos repetidos, pero para esta ocasión sí nos va a permitir, ¿ok? Porque es muy similar como cuando estamos en el súper. En el súper tú llevas 10 atunes y escanea 1 por 1. Para eso, entonces voy a ir a quitar esta validación y simplemente se debería quedar algo como esto y esto. Espero que no me marque ningún error por paréntesis o algo por el estilo. Yo pensaría que no. Y si no, ahora mismo lo arreglamos. Dice que, exacto, efectivamente aquí abrimos, cerramos y algo por aquí no le está apareciendo. Vamos a ver si este ya no aplica y entonces ya no debería mostrar ningún error. Así es como va a quedar. Vamos a darle Save, vamos a darle Don't y vamos a darle Save. Va a ser un poco complejo cómo es que vamos a trabajar esta parte, pero me ha gustado y estoy contento de compartirlo con ustedes. Si también encuentran una mejor solución, ya sabes ahí, decirme en los comentarios, también decirme cuál es tu emprendimiento y qué tanto te han servido estos videos. Vamos a comenzar vamos a hacer bots, ¿ok? Vamos a hacer bots, pero vamos a ir aquí a bots y vamos a generar un nuevo bot, crear new bot. Vamos a colocarle un nombre, rename, y le vamos a dar bot. ¿Cómo se va a llamar este primer bot? Le vamos a dar order details duplicated. Ok, vamos a darle clic ahí. Tú aquí puedes definir productos repetidos, cómo mejor
tú entiendas, ¿ok? Es tu definición, tú eres dueño de tu proceso. Configurar evento y vamos a darle event order details duplicated. Listo. Vamos a darle clic aquí y entonces, ¿cuál es la opción que vamos a ir a habilitar aquí? Se va a quedar como all changes y aquí le vamos a dar como order details, que es donde se están agregando los productos repetidos, si es que sea el caso. Y en la condición vamos a dejar simplemente vacío. ¿Listo? No vamos a dejar ninguna condición. Después vamos a ir a configurar un step. Vamos a darle step order details duplicated. ¿Listo? Vamos a darle crear y ya que generamos ese paso, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, ese tipo va a ser de tipo run a data action y aquí vamos a generar esta opción run action on rows y aquí viene lo interesante. ¿Sobre qué tabla es que vas a ir a accionar? Sobre order details. ¿Listo? Y aquí, ¿sobre qué referencia vas a ir a hacer algo? Vamos a darle clic aquí y entonces yo te voy a dejar en la descripción del video esta formulita que es un select que ahora mismo te voy a explicar. Vas a ir a seleccionar en order details el order detail ID. ¿Cuál es eso? Es order detail ID, es este, ¿ok? Porque vas a ir comparando uno por uno. Todo lo que agregaste vas a ir a compararlo. Por ejemplo, este pedido que tiene 5 artículos, mira que los estoy seleccionando, va a ir a comparar uno por uno. Esa es una desventaja porque podría alentar tu aplicación, pero tú decides si lo aplicas o no. ¿Dónde? ¿Sobre qué condición? Y estamos colocando un AND, donde la order ID sea igual a la order ID, aquí se cumplen todas, ¿ok? Y además donde el producto sea igual al producto. Es decir, con esto hacemos un cruce de que no se repitan el mismo producto en la misma orden, ¿ok? Solamente si se cumple este select vas a ir a ejecutar lo siguiente. ¿Qué acción vamos a ir a referenciar? Vamos a darle save. Nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque no hemos generado esa acción. Pero ahorita la vamos a generar. Vamos a darle clic, mira que así me está marcando el error. Y entonces vamos a ir a generar la acción. Vamos a darle en el rayo y le vamos a dar clic en action, crear nueva acción. ¿Cómo se va a llamar nuestra acción? Vamos a llamarle action y vamos a colocar duplicated products, ¿ok? ¿Sobre dónde va a ir a colocar esta acción o sobre qué va a ir a monitorear? Bueno, esta acción vamos a ir a colocar aquí order details. Prácticamente todo se maneja con order details y vamos a darle clic aquí en donde dice prácticamente esta opción set the values of some columns in this row. Pero ¿qué vamos a hacer? En quantity lo que vamos a hacer es sumarla, ¿ok? Vamos a sumar, hacer una suma. Por lo tanto, aquí te voy a dejar también esto en la descripción del video. Vamos a acomodar un poquito esta instrucción, como ya es costumbre, y tenga una mejor lectura. Mira que aquí estoy haciendo una suma, ¿ok? Vamos a ir de abajo hacia arriba. Primero voy a ir a seleccionar en Order Details la cantidad cuando el Order ID de esta orden sea igual y el producto sea igual. Entonces, lo que ya tienes previo a eso, me lo vas a sumar. Vamos a darle Save. Y entonces en Appearance le vas a dar Not Displayed y le vas a dar Save. Nos va a seguir marcando error porque ahora debemos ligar en el bot esto que hicimos en acción referenciada, esto, Action Duplicated Products. Vamos a darle Save. Para eso ya debería corregirse el error. Listo, ya tenemos nuestro primer bot. Y entonces lo que va a hacer, vamos a hacer esa prueba primero. Vamos a ver si me lo está sumando. Voy a generar un pedido y mira que te voy a decir cómo es que lo hacíamos. Vamos a darle cancelar, cancelar, nuevo pedido y agregamos el producto bola. Vamos a darle guardar y luego vamos a darle nuevamente bola y le damos guardar. Mira qué está sucediendo. Me voy a ir a la hoja, es el pedido 20
cantidad 1. Y entonces vamos a ver si se agrega. Aquí se debería agregar otro. Vamos a ver si aquí... Ok, vamos a darle cancelar. Y esto se va a guardar, pues simplemente hasta que le dé guardar. Entonces dice que campo obligatorio, que es efectivo. Agregué el mismo producto, mira. Ahí se está agregando. Y aquí se debería agregar el 421, el pedido 421. En cuanto termine de sincronizar. Ok, dato incorrecto. A ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Le vamos a dar descartar. Y algo está sucediendo ahí que me está dando como un dato incorrecto. No sé qué me está pidiendo. Vamos a darle nuevo pedido. Y efectivo. Agregar el producto. Agregar un nuevo producto. Dijimos que debe ser del mismo producto. Guardar. Y aquí dice dato incorrecto. En agregar artículos. Vamos a corregir esto. Esto no me había salido. En order, dato incorrecto. ¿En dónde está apareciendo eso? Seguramente en order details, order header, donde se relacionan los productos. Ok, por aquí a ver si... mira, es que aquí yo había dejado que no permita más de 2 artículos. Bueno, también es otra prueba del video anterior, que ahí está apareciendo la carta, cómo podemos hacerlo. Este filtro que no me permita agregar, bueno, más de ciertos artículos. Lo voy a borrar para que no suceda esto. Vamos a darle don't y save. Es lo que sucede previo a todo lo que te estoy compartiendo, porque como siempre te lo he dicho, me gusta primero aplicarlo muy bien para que el contenido que te estoy dando ahora lo disfrutes y lo entiendas, ¿vale? Vamos a darle nuevamente a agregar y vamos a agregar el mismo producto, bola. Listo, ahora sí debe ser mucho más rápido. Bola. Guardar. Le vamos a dar cancelar. Tenemos el mismo producto, guardar, y vamos a ver qué sucede. Aquí debería decir 421. Lo que está haciendo es sincronizarlo. Lo vamos a forzar y entonces agrega el primer producto, es este. Le pone el pedido. Bueno, no ha puesto el pedido, pero mira cómo ya configuró 2.2. Pero ¿qué necesitamos hacer aquí? Eliminar este, ¿verdad? Porque ya no requerimos este producto. Entonces vamos a ver aquí, vamos a eliminarlo. ¿Listo? Y este vamos a eliminarlo, el del día de hoy, porque vamos a seguir con la configuración. Para eso vamos a darle clic nuevamente en bots y vamos a generar un nuevo bot. Para eso este bot se va a llamar, vamos a renombrarle bot order details delete. Este es mucho más sencillo. Le vamos a dar clic aquí, configurar evento, y al evento le vamos a llamar event order details delete. Muy bien. Y aquí simplemente lo que vamos a ir a estar leyendo son todos los cambios, pero ¿de qué tabla? De order details. Y en order details, aquí sí vamos a configurar una condición. Esta condición también te la voy a dejar en los comentarios porque te va a servir bastante. Mira que estamos haciendo un count, lo voy a organizar junto contigo. Ok, vamos a abrir el paréntesis del select y vamos a ir a seleccionar de la tabla order details el campo order detail ID. Y entonces, ¿bajo qué condiciones? Es muy sencillo, muy parecido al otro, donde este AND, que lo estoy justamente ahora organizando, se cumplan 2 condiciones: que sea el mismo pedido y también que sea el mismo producto. Ok, porque lo que queremos evitar es que no haya un mismo producto en el mismo pedido. Si es mayor a 1, bueno, te vas a cumplir esta condición. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Es bien sencillo: step order details delete. Y si tú ya tienes la respuesta, efectivamente va a ser una acción y delete. Vamos a darle save. Para eso ya debería agregar nuestro producto. Incluso si son repetidos, lo que va a estar haciendo primero es monitoreando, sumando y al final eliminando. Probablemente exista una mejor forma de hacerlo, pero yo lo intenté
y esta es la que me ha salido. Vamos a hacer esta prueba. Entonces, lo que les decía, viene el pedido, agregar, y dice, hey, quiero salsa bola, guardar. Luego dice, quiero ahora chipotle, muy bien, guardar. Y pero ¿sabes qué? Me voy a llevar otras 2 de bola. Entonces, vamos a darle guardar, vamos a darle cancelar, y el resumen dice, 1 de bola, 1 de chipotle y 2 de bola. Vamos a darle guardar. Dice que es pago con efectivo y vamos a ir a ver que ya se guardó el header, y en details, que es la parte que nos interesa, se debería agregar en esta parte. Ahí está salsa bola de 250, se agregaron 2. Deberíamos ver que luego se agrega la de ajo, muy bien, y luego otra de bola. Esperamos aquí, se suma, pero se elimina. Muy bien, ahí nos está faltando el pedido. Aquí el pedido está faltando. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Listo, ¿qué voy a hacer? Cuando le doy nuevo pedido, mira que cuando hice el video anterior junto con ustedes, yo agregué Order ID. Vamos a ir a la definición en Data, en Order Details. Por error, yo creo que aquí le quité que no sea editable. Eso es lo que hace que no se guarde mi Order ID. Pero yo tampoco ya necesito que esté en esta parte el pedido. Listo, entonces le voy a dar que no sea visible, y además en mi vista voy a dar en Order Details que ya no aparezca. Voy a darle Save y entonces voy a ir a hacer una prueba más. Ya eliminé también mis datos aquí de Order Header y Order Details para que haga uso nuevamente de esos productos e incluso generemos el ticket. Listo, vamos a darle sincronizar para que tome todos los cambios, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer la prueba. Nuevo pedido, efectivo. Agregar artículos, se está llevando una salsa bola. Luego el cliente se está llevando 2 de chipotle ajo, le vamos a dar guardar. Luego se está llevando una seca y luego dice, hey, si me gusta la bola, me voy a llevar 2 salsas bolas más, le voy a dar guardar y es lo único que va a llevar. Entonces aquí aparece el resumen, una salsa bola, luego 2 de ajo, una de seca y 2 de bola. Vamos a darle guardar para que veamos cómo es que se está manejando. Aquí está el header del pedido y luego inserta mi primer artículo. Salsa seca de chipotle, de ajo y luego de chipotle, ahí están las 2 y aquí está lo interesante, mira. Aquí está la salsa bola de 250, la primera que escaneó y luego 2 más que se quiso llevar. Luego la suma y la elimina porque dice, hey, pues ya solamente lo quiero agrupado. Y entonces al terminar le voy a dar generar ticket, sincronizo y ahora sí vamos a ver si logramos obtener el ticket como lo queremos, que no se dupliquen los artículos. Vamos a darle clic aquí y si todo esto que hicimos valió la pena. Mira, salsa bola 3, lo está agrupando. Vamos a hacer entonces incluso en pedidos, vamos a ver Axel Romero, editarlo y yo si agrego aquí una salsa bola más, le voy a dar guardar y le doy don't. Mira que ahí ya se ve, pero debería agregarla y luego agruparlo. Vamos a ver si esto está perfecto. La agrega, la suma y la elimina. ¿Por qué? Porque simplemente quiero un artículo agrupado, así como lo manejan los supermercados. Bien, ¿qué te pareció? La solución está chévere, ¿no? Bueno, aquí está otro video de mi recomendación que es de Botgy. Es un proyecto de finanzas personales por si quieres aprenderlo con MySQL desde cero. Aquí está el planetita para que te suscribas y bueno, te mando un abrazo, cuídate binario.